篠原さんの下っ端の鈴谷十三です。Cadenas de hierro áspero le mordían las muñecas. El aire húmedo y oxidado le perforaba la nariz. León Ragnell abrió los ojos de golpe. En lo alto, el techo de roca moteada de una cueva. Unas pocas lámparas de aceite tenues colgaban de la piedra, extendiendo cada sombra en algo retorcido y salvaje. Trató de mover los dedos y se dio cuenta de que no solo tenía las muñecas atadas a la espalda, sino que sus tobillos estaban atados a un pilar de piedra. Esto no estaba en ningún lugar que reconociera. Recordó. Se suponía que estaba en el mundo de Dragon Ball. Había cruzado a Dragon Ball. 20 años en total. Desafortunadamente, era solo un terrícola común. Sin linaje secreto de Saiyajin, sin tonterías del emperador del universo es mi hermano mayor, solo un ser humano normal. Si la Tierra explotó un par de veces, estaba acabado. Pero sí tenía una identidad. Era el asistente del Dr. Gero. Independientemente de lo que diga la gente, Gero fue el genio científico que construyó Android 17 y Android 18, e incluso diseñó a Cell. León comenzó al lado de Gero como asistente junior, aprendiendo en silencio y robando todo lo que pudo de la investigación del anciano. Recolectó con éxito células Saiyajin, células de Piccolo y células de Freezer. Trabajando a partir de los diseños de Gero, ayudó a perfeccionar 17 y 18. Pero ese viejo Ghoul trató de aprovechar la oportunidad para convertirlo también en un androide. León fingió su muerte, se escabulló y continuó la investigación utilizando la tecnología de Gero. Incluso arriesgó su cuello durante VS Vegito, logrando asegurar las células de Majin Buu. ¿Arriesgado? Eso es decirlo suavemente. Buu pudo resucitar de una sola célula viva, pero cuando la bomba espiritual finalmente borró a Buu, León logró borrar los restos de la voluntad de Buu de lo que había tomado. A decir verdad, podría haber fusionado todas esas células recolectadas en su propio cuerpo hace mucho tiempo. Pero hacer eso entonces habría destrozado su cuerpo y, en el mejor de los casos, habría terminado siendo una monstruosidad similar a Cell. Quería seguir siendo humano. Así que siguió investigando. Durante años. Por fin, León integró completamente a Buu, Freezer, Piccolo y cada puntada de la tecnología del Dr. Gero, inyectándose el sistema perfeccionado en sí mismo, convirtiéndose en el androide más completo que el mundo de Dragon Ball había visto jamás. Solo hubo un inconveniente no tan pequeño. Tuvo que empezar a entrenar desde cero. Un debilucho de batalla total. Tendría que construirse a sí mismo desde cero. Aún así, fue suficiente. Recordó su última clase en el mundo de Dragon Ball. Battle of Gods. Beerus contra Super Saiyan God. Y León, rozando el borde de la catástrofe, robó la más leve brizna de Ki piadoso. Entonces, una explosión de energía vino gritándole directamente. Tienes que estar bromeando, había probado su poder de combate en ese entonces. Apenas más de 1000. Con ese tipo de poder, bloquear esa explosión. Y entonces, se despertó aquí. Un dolor punzante de aguja acribilló todo su cuerpo. La explosión todavía lo estaba devorando a nivel celular. Me dolió. Le dolió tanto que casi se rió. Habla. ¿Quién te envió? Una voz áspera que destrozaba el inglés ladró a su lado, y un garrote de culata de rifle se estrelló contra su cabeza. No me dolió. Comparado con la explosión de energía que lo desgarró por dentro, esto no era nada. Mientras tanto, las células de Buu se habían activado, tejiendo sus heridas de nuevo. León giró la cabeza y vio a varios hombres enmascarados con equipo táctico negro que rodeaban a un hombre atado a un marco de metal. La camisa manchada de aceite del hombre se aferraba a él. La barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. Sus ojos ardían de desafío. Encadenado como estaba, no había nada sumiso en él. Entonces León vio la batería colgando del pecho del hombre. Sus pupilas se encogieron. Tony Stark. ¿Cómo estaba aquí? Espera, cueva, terroristas, un Tony Stark secuestrado, una batería de automóvil en el pecho, pon todo eso junto y es el comienzo de Iron Man, ¿no? Ya te lo dije, dijo Tony, limpiándose la suciedad de la cara con la manga, con un tono de sarcasmo. ¿Quieres que te construya un misil? No está sucediendo. Sin embargo, si me llevas de regreso a Nueva York, podría dibujar un reactor que pueda calentar tu café, porque beberlo frío en este infierno es una tortura. Cállate. Espetó el líder, empujando un rifle en la cara de Tony. Prueba trucos de nuevo, te disparo ahora.
Estoy bastante seguro de que eso no estaba en la película, pensó León. Luego, los terroristas le dieron a Stark una buena ración de persuasión. Stark comenzó a suplicar. En ese momento, uno de los pistoleros giró su hocico hacia León. Señor Stark, esperamos sinceramente que coopere. De lo contrario, este hombre muere frente a ti. ¿En serio? León parpadeó. ¿Qué diablos tiene eso que ver conmigo? Bip, bip. Un explorador interno cobró vida en los ojos de León. Podía leer hasta 200 millones en poder de combate. Principalmente lo usó para controlarse a sí mismo. Después de integrar todas esas células, su poder de combate base era de 1000. No, 1002. Esa explosión anterior no lo había matado. Y según la biología Saiyajin, la muerte cercana aumenta tu poder de combate. Pero debido a que la regeneración de Buru evitó que realmente se estrellara, el aumento no había llegado rápido. Nivel de potencia actual. 5. Debilucho completo. León tiró de la comisura de su boca en una sonrisa fría, luego, bajo una docena de miradas atónitas, flexionó los brazos, y rasgó las cadenas de hierro que lo ataban. Tony se congeló. Los terroristas se congelaron. León extendió los 5 dedos de su mano derecha, con la palma apuntando al pistolero más cercano. Estás muerto. Enfurecido, el pistolero disparó. Tony se estremeció y cerró los ojos con fuerza. Estaba seguro de que este extraño había terminado. Estos terroristas eran despiadados, este tipo estaba acabado, exceptuar, el esperado ruido sordo de las balas que perforan la carne nunca llegó. Tony se quedó boquiabierto. Porque una ráfaga de balas colgaba inmóvil en el aire. Fue incorrecto. Totalmente, imposiblemente equivocado. Tony estaba atónito. Todo lo que acababa de ver destrozó su comprensión de la realidad. León, sin embargo, sonrió. Este era el control del ki. Nunca se había sometido a un entrenamiento formal y sistemático, pero conocía las principales escuelas de Dragon Ball de adentro hacia afuera. A falta de entrenar con un dios de la destrucción o un ángel, tenía datos sobre la escuela de la tortuga, la escuela de la grulla, la escuela de Kami y más archivados en su computadora. Levantando un muro de ki. Juego de niños. Los terroristas estaban petrificados. Entonces, la palma de León se apretó. Una brutal oleada de ki detonó hacia afuera. En un instante, una explosión atronadora llenó la cueva. El terrorista más cercano fue vaporizado en el acto, sin que quedara ningún cadáver por enterrar. Tony Stark estaba completamente anonadado. ¿Este tipo era siquiera humano? Y León se había estado conteniendo. Si no lo hubiera hecho, podría haber nivelado toda la montaña. En este momento, su fuerza de combate era comparable a la de Radish justo después de llegar a la Tierra. Mientras los terroristas restantes balanceaban los bozales hacia él, León levantó perezosamente un dedo. Dodon Rai. Lanzas de luz violeta gritaron de su mano. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres armados cayeron al unísono. Tony se quedó sin palabras. Nada de esto, nada de eso, encajaba dentro de su visión del mundo. León se sacudió el polvo de las manos y frunció el ceño. Podía sentirlo. Un residuo de poder que aún roía sus células desde adentro. Destrucción. Una técnica piadosa. El arte característico de un dios de la destrucción. Una fuerza que borra la existencia misma de una cosa. No es efectivo contra la inmortalidad otorgada por las Super Dragon Balls. Tienes que estar bromeando, Beerus, no eres un gato, eres un callejero. Acabo de ojear una brizna de ki divino y me dejas caer el Akai. ¿Seriamente? León maldijo para sus adentros. Si alguna vez regresara al mundo de Dragon Ball, convertiría a Beerus en su mascota y lo haría actuar lindo cuando se lo ordenara. Por ahora, las células de Buru parecían capaces de resistir la destrucción. Su cuerpo estaba siendo descompuesto y renacido en bucle. Y. A través de su explorador interno, lo vio claramente. Su nivel de poder estaba aumentando. Las interminables microdestrucciones lo empujaron al borde de la muerte. La regeneración de Buru lo hizo retroceder, una y otra vez. El grotesco equilibrio seguía empujando su poder de batalla hacia arriba. Despacio. Alrededor de +1 cada 10 minutos. +6 por hora. +144 por día. +4320 al mes. En un año, había llegado a 51,840. En este momento era Raditz. En 2 meses, sería comparable a Nappa. En 6 meses, rivalizaría con Vegeta, arco de Namek. En 10 años, alcanzaría la forma base de Freezer.
Todavía un poco lento. Pero, ¿dónde estaba? Maravilla. Un partido de estanque de peces. Al menos, en este punto de la línea de tiempo, era un partido de estanque de peces. Amenazas futuras como Thanos, Kang el Conquistador, la eternidad, la muerte, el tribunal viviente, eso importaría más tarde. Por ahora, solo debiluchos. León respiró hondo, sintiéndose interior. Ese ki piadoso todavía estaba allí. Si hubiera captado el ki divino y hubiera tocado la destrucción, ¿podría algún día despertar el ultra instinto? Sin prisas, ni siquiera era un Super Saiyajin todavía. Primero, aumenté la potencia base. Y todavía tenía las células de Majin Buu. La táctica más fuerte de Buu era simple. Si no podía vencerte, te absorbía y se hacía más fuerte. Pero la absorción alteró la personalidad. Necesitaría una forma de manejar ese efecto secundario. Oye. Tony Stark levantó la cabeza hacia León. Con un movimiento, delgados rayos de luz atravesaron las ataduras de Tony. Soy León Ragnell, dijo León. ¿Puedes decirme cómo terminé aquí? ¿Tú, no lo sabes? Tony parpadeó. Por supuesto que no. León puso los ojos en blanco. Sí, dijo el Dr. Jensen desde un lado. Caíste del cielo. Te agarraron cuando atacaron el convoy, te llevaron junto con Stark. León frunció el ceño ligeramente. Así que alguna anomalía había abierto un agujero entre mundos, una grieta espacial, y se había deslizado. Tony respiró hondo. León, ¿puedes sacarnos? Soy muy rico. Nombra tu precio. Soy el presidente de Industrias Stark, Tony Stark. León extendió 5 dedos. Tony se estremeció, casi esperando un disparo mortal. Dame el 5% de Industrias Stark, dijo León con calma. Yo, salvarte. Trato. Tony asintió sin dudarlo. Agradable. León Ragnell asintió levemente y luego dijo, sígueme. Tony Stark y el Dr. Jensen intercambiaron una mirada, luego obedientemente se colocaron detrás de León. Mientras tanto, los terroristas de afuera se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Un escuadrón más grande entró en la cueva, con las armas en alto, los ojos cautelosos. Los labios de León se curvaron en una sonrisa fría. Foraje. Respiró hondo y luego se concentró. Aluvión del príncipe, Renzoku Energidan. Gotas de ki brotaron de sus palmas como un torrente. La cueva brillaba tan brillante como el día. Tony entrecerró los ojos instintivamente. Cuando parpadeó para apartar la mirada, se encontró mirando el silencio, y carnicería. Todos los terroristas habían sido destruidos. Tony estaba atónito. ¿Qué clase de monstruo era este hombre? Auge. Un informe violento resonó. La cara de Tony cambió de inmediato. No, misil Jericho. Su propio diseño. Sabía exactamente lo que podía hacer. Una explosión inicial masiva, seguida de una tormenta de metralla fina como una aguja. Incluso si la explosión no te matara, esos fragmentos delgados como un cabello se enterrarían en tu cuerpo y harían de la vida un infierno. La batería del automóvil atada al pecho de Tony estaba allí para detener magnéticamente esos fragmentos, mantenerlos fuera de su torrente sanguíneo. Abajo. León ladró la orden. Tony y Jensen caen al suelo. León cruzó los antebrazos y luego los abrió de par en par. ¡Ja! Estalló una aterradora ola de ki. El misil ni siquiera lo había alcanzado antes de que la presión lo devolviera. Y luego vino una explosión que sacudió la tierra. Cuando Tony finalmente procesó lo que estaba viendo, se quedó estupefacto. Fue brillante como la mañana. No, no fue eso. Toda una pared de montaña había sido cepillada por el ki de León. Tony y Jensen se miraron el uno al otro, con incredulidad nadando en sus ojos. ¿Es siquiera humano? Un nivel de poder de 1,000 no es nada en el mundo de Dragon Ball, menos que un perro callejero al borde de la carretera. Pero un nivel de poder de 1,000 en Marvel, lo más alto de la cadena alimentaria. Los terroristas restantes se quedaron boquiabiertos, con las armas flácidas a sus lados. Algunos cayeron de rodillas directamente, como si presenciaran a un dios. León, por supuesto, no estaba de humor caritativo. Dodon Rai. Las lanzas moradas gritaron desde las yemas de sus dedos. Ni siquiera dio un paso adelante. Los rayos cosieron el aire, derribando hasta el último pistolero en un instante. Él, es un extraterrestre, ¿verdad? Tony soltó, notando de repente la cola enroscada alrededor de la cintura de León. Los humanos no tenían cola. Área despejada.
León giró los hombros y luego miró a Tony. ¿Necesitas construir un transmisor para traer a tu gente aquí? Tony asintió de inmediato. No hay problema. El genio era genio. En el frente científico, no tuvo problemas para armar un transmisor de señal en poco tiempo. Después de eso, todo lo que necesitaban era paciencia. Señor. León, ¿está del espacio exterior? Tony vaciló, luego no pudo evitar preguntar. Estrictamente hablando, ni siquiera estoy seguro. Si insistes en llamarlo así, entonces, claro. León sonrió, sin molestarse. Nuestro mundo no es tan diferente al tuyo. Tony frunció el ceño, listo para presionar, pero León le hizo señas para que se fuera. No preguntes lo que no debes. Además del 5% de Stark Industries, también necesito que me establezcas una identidad legal. En lo que respecta a este mundo, no existo. Hizo una pausa y luego agregó. Y quiero una suite completa de IA. Sin puertas traseras. Sin lagunas lindas. No asumas que no me daré cuenta. Yo también soy científico. Tony respiró hondo. Entendido. León asintió. Esto era Marvel, y aunque podía resolver la mayoría de los problemas actuales con fuerza bruta, todavía necesitaba encenderse. Marvel estaba lleno de cosas buenas. Gemas del infinito, el guantelete, los Beyonders, la Va, la eternidad, la muerte, el tribunal viviente, Oara, etc. ¿Podrían las células de Voodoo absorber algunos de esos? Miró a Tony, calculando. En esta línea de tiempo, la gema del espacio debería estar en manos de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Quizás enganchar eso primero. De vuelta en el mundo de Dragon Ball, había investigado mucho, pero nunca había descifrado la transmisión instantánea. Con la gema del espacio, no la necesitaría. Y la piedra llevaba una enorme reserva de energía. Suficiente para aumentar su nivel de poder, tal vez. Esperaron. De repente, León dijo, tu rescate está aquí. Estados Unidos, ciudad de Nueva York. De vuelta a casa, Tony manejó la identidad de León Ragnell en el menor tiempo posible, y a la velocidad más rápida que sabía. Además de eso, le entregó a León las llaves de una gran villa. Un lugar para instalarse, cómodamente. En cuanto a las acciones de Stark Industries, no se pudieron resolver de la noche a la mañana. Los procedimientos eran complicados. A León no le importó. Cuando se trataba de esas acciones, podías darle a Tony 100 tipos de coraje y aún así no se atrevería a quitarle una sola acción. León también tenía el ojo puesto en la gema del espacio. Pero por ahora todavía estaba en la oscuridad sobre S.H.I.E.L.D., y no entendía completamente este mundo. La paciencia le serviría mejor. León, mi querido amigo. En el momento en que Tony intervino, abrazó a León. A León no le importó. Tony ya había reemplazado el reactor en su pecho. La unidad de paladio estaba fuera, un nuevo reactor de arco estaba dentro, y León no pudo evitar darle una segunda, incluso una tercera mirada. Esta cosa era, en esencia, fusión nuclear controlada. Sin embargo, de vuelta en el mundo de Dragon Ball, León había hecho algo aún más exagerado. Reactores de los androides número 17 y 18. Energía infinita. Bueno, relativamente infinito. En condiciones normales, tenían una producción ilimitada, pero frente a un oponente abrumadoramente más fuerte, la supresión total, su energía podía drenarse. El envejecimiento celular se desaceleró y apenas necesitaban comida. El reactor Arc impresionó a León. Fue solo que solo se elevó al nivel de bastante bueno. Tony le pasó a León un estuche con una sonrisa. Vamos, ábrelo. León lo abrió. Dentro había un conjunto de dispositivos electrónicos. Registra tus huellas dactilares y podrás arrancarlo. Ponte el auricular y podrás hablar con tuya, dijo Tony, convenientemente satisfecho de sí mismo. No es por presumir, pero esta es la IA personal más poderosa de la Tierra. Estoy seguro de que es el más avanzado de su tipo, dijo León. El genio de Tony no necesitaba adornos. Aquí, estaba fácilmente entre los mejores. Por favor, asigne un nombre, anunció la voz femenina de la IA. León pensó por un momento. Llámala Eva. Nombre Eve confirmado, respondió la IA. León enganchó el auricular sobre su oreja. La voz de Eve se escuchó de inmediato. Maestro, ¿debo conectarme a los sistemas electrónicos de la villa? Hazlo, dijo León con un asentimiento. Eve podría controlar todo en la villa, y más tarde podría ser atada a su laboratorio. Con sus especificaciones, podía ejecutar equipos experimentales al pie de la letra.
En términos de utilidad práctica, era extremadamente inteligente, más avanzada que la mayoría de las IA que había visto en el mundo de Dragon Ball. León. Tony dijo rápidamente. Todavía tengo que llevar las acciones a través de la junta. No te preocupes, no dejaré que lo pierdas. Hizo una pausa y luego agregó. Además, estoy renunciando a la venta de armas. De aquí en adelante, estoy girando hacia una nueva energía. ¿Nueva energía? León parpadeó. Así que el Dr. Jensen realmente dejó una marca en Tony. No más armas, ahora era energía limpia. Parecía que Iron Man todavía había nacido. Confía en mí, dijo Tony de inmediato. Las acciones se hundirán al principio, pero créanme. Lo traeré de vuelta. ¿Qué tipo de nueva energía, específicamente? León preguntó casualmente. Tony golpeó el reactor de arco en su pecho. Esto, creo que puede generar suficiente energía para reemplazar por completo los sistemas de energía existentes. Será un milagro sin precedentes. ¿Qué pasa con el envenenamiento por paladio? Preguntó León, de improviso. Tony se congeló. ¿Tú también lo sabes? En cuanto a tu reactor ARC, tengo algunas ideas para mejorar, dijo León, sonriendo. Me encantaría comparar notas. Tony se mostró escéptico. Pero una vez que realmente se metieron en eso, Tony se estremeció. Hablaron hasta la medianoche. Resultó que León no solo estaba echando humo, era un verdadero científico. Podía diseñar 1, 2, 3, con una lógica clara. Más de unas pocas de sus líneas de pensamiento encajaron piezas en su lugar para Tony como una llave que gira una cerradura. León tenía muchos bienes en su propia caja de herramientas. Podía diseñar de forma independiente el reactor utilizado por los androides 17 y 18. Solo un empujón aquí, una pista allá, y Tony se benefició enormemente. León, por su parte, también aprendió mucho. Incluso sintió que, si reconstruía a los androides 17 y 18 desde cero, podría llevarlos al menos a un diseño de Super 2 niveles. Por supuesto, eso llevaría tiempo. La ciencia es un oficio que prospera en el intercambio. ¿Debería construir un androide en el mundo de Marvel? León miró el avatar brillante de Eve, luego volvió a mirar a Tony. Tony, necesito un laboratorio. Necesitaré que consigas el hardware. Claro. No hay problema, dijo Tony, completamente imperturbable. León no se paró en la ceremonia. Sacó un libro grueso. Por ahora, solo necesito lo que está en esta lista. Si necesito algo más, te lo traeré. Tony estaba atónito. Miró fijamente la monstruosa tabla de contenido y no pudo evitar tragar saliva. Multimillonario o no, la nuca le picó. Construir este laboratorio costaría una fortuna. Y eso fue solo el comienzo. Este tipo realmente no lo estaba tratando como a un extraño. Pero cuando Tony pensó en lo que había ganado hoy, todavía asintió. No hay problema. Si realmente pudieran descifrar las ecuaciones del reactor, ¿qué tipo de ganancias traería eso? Cientos de miles de millones. Billones. Tendría el monopolio de la energía para todo el planeta. ¿Demasiado? De nada. Tony todavía estaba haciendo números en su cabeza. Para León Ragnell, sin embargo, el dinero no era el punto. El poder sí lo era. ¿Monopolizar los recursos de todo un planeta? Por favor. Dale tiempo y voluntad, y podría coronarse a sí mismo como emperador del cosmos. Durante varios días seguidos, León ni siquiera cruzó el umbral. Entrenó. Eso fue todo. Su poder de batalla subió a 8000. A medida que aumentaba, la regeneración de las células de Majin Buu crecía aún más rápido. El intervalo en su ciclo de ganancia de potencia, que había comenzado a los 10 minutos, se había reducido a 9 minutos y 59 segundos. Si quería un verdadero destruir y regenerar instantáneamente como el propio Buu, necesitaría al menos un poder de clase Super Saiyan. Independientemente de cómo fuera Majin Buu en la historia original, su propio cuerpo tendía a ser así. Cuanto más fuerte sea el ki, más rápida será la recuperación. Vuelo. León respiró hondo y se levantó del suelo. En el sistema Dragon Ball, hay dos estilos de vuelo principales. Uno es el Butjutsu, danza del cielo, de la escuela de la Grulla. El otro es el método del clan demoníaco, el vuelo de Piccolo. Este último es más rápido y ágil, pero quema más ki que el Butjutsu. Whoosh. Contra un cielo negro azabache, León se elevó como una gran rapaz, tallando a través de la mordedura invernal del viento. La prisa sacó un grito de su garganta antes de que pudiera detenerlo.
Un nivel de poder de 8,000, a la par con Nappa. Incluso la velocidad lo sorprendió. En otro lugar, en el laboratorio de Tony, había terminado una primera pasada en una armadura nueva. El revestimiento blanco plateado le daba un aspecto severo, casi glacial. El reactor de arco en su pecho ya no era redondo. Tenía forma de diamante. Más producción. Golpe más malo. Jarvis, dame el control del clima y del tráfico aéreo. Empieza a escuchar las directivas sobre el terreno. Dentro de la armadura, Tony estaba ansioso por ir, desesperado por sentir su nuevo invento en el aire. Señor, antes de cualquier vuelo real deberíamos ejecutar cálculos de diagnóstico del orden de 10 gigabytes, sugirió Jarvis con su calma habitual de mejores prácticas. Jarvis, a veces tienes que correr antes de poder caminar. Tony lo interrumpió alegremente. Cargue todas las rutinas de optimización desde la interfaz principal. Comprobación de control de superficie. Con cada comando, la IA de alto grado pasaba por encima del traje. Momentos después, Jarvis informó. Todo verde, señor. Excelente. Preparándose en 3, 2, 1, en 1, los repulsores en manos y pies cobraron vida. Con un agudo silbido, Tony posó y se disparó hacia el cielo. Volar un traje usted mismo no es ni remotamente como sentarse en un avión. Primero probó esa libertad y Tony no pudo evitar el grito de alegría que brotó de él. En un tramo de desierto vacío, Tony levantó la mano. La armadura se movió con un estrépito. La yema del dedo formaba un emisor compacto. Dodon Ray. Un rayo delgado como una aguja lanzado hacia afuera. Tony frunció el ceño. El poder no igualaba al de León, ni siquiera cerca. Probó la palma a continuación. Esta vez no era un rayo, sino un pulso al estilo de una explosión de ki. Silbido. Condujo ambas palmas hacia adelante en una cadencia fluida. Arte de batalla del príncipe. Señor, he detectado una forma de vida voladora a 800 metros, la voz de Jarvis se interrumpió justo cuando volaban las explosiones de palma. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Tony palideció. No había captado la nota de forma de vida, había pensado en aviones. Si esto golpea un avión, pop. 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 Una cadena de detonaciones sacudió el aire. Cada explosión de ki explosión estalló inofensivamente en pleno vuelo. Tony exhaló. Cierra 1. Jarvis, ¿dijiste una forma de vida? ¿De qué tipo? No es un avión, señor. Humanoide, en vuelo, a alta velocidad, ahora encima de nosotros. Tony no escuchó el resto. La forma de vida ya estaba justo frente a él. León. Tony soltó. Puedes volar. Por supuesto, dijo León con un asentimiento. ¿Qué es esto? Mi último traje. ¿Pensamientos? Tony levantó la barbilla, engreído. Las ecuaciones del reactor que me diste son increíbles. Toneladas de espacio libre y. Movió un dedo. Una cadena de rayos de navaja salió de las yemas de sus dedos. ¿Cómo es eso? León sonrió. No está mal. Pasable. Mira esto. Se deslizó en una pose clásica de Nappa. Mano derecha hacia arriba, dedos índice y medio presionados juntos como una cuchilla. Le dio al cielo el gancho más ligero. Auge, en un instante, una terrible oleada de energía estalló bajo sus pies, un frente de choque que se extendió por lo menos 1 kilómetro. Todo lo que vivía en ese círculo, se había ido. Tony se quedó congelado. Y ese fue León tirando del golpe. Si no lo hubiera hecho, Nueva York habría sido arrasada con una película casual. No finger city whip de Nappa. Si no presumes, es como usar brocado en la oscuridad de la noche. Nadie lo ve. León Ragnell sonrió. ¿Entonces? ¿Cómo fue eso? Tony respiró hondo y levantó el pulgar. Fuerte. Vamos. León sonrió, el cuerpo se volvió borroso, su velocidad superó lo creíble. Incluso con el traje derramando poder, Tony no pudo seguir el ritmo. Solo podía ver a León desaparecer de la vista. Él, acaba de romper la física, murmuró Tony, medio asombrado. Desde que conoció a León, su visión del mundo había estado en un reinicio continuo. Wash. 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 Para cuando Tony llegó a la casa de León, León estaba devorando la cena. El estómago de un Saiyajin era un pozo sin fondo. León. Tony se unió sin dudarlo. Ver a León comer le dio hambre por poder. Eventualmente, sin embargo, su propio estómago se reticó. Miró a León, todavía empacando comida, y dijo, pasado mañana hay una reunión de científicos. Te quiero allí.
Claro, dijo León, tan simple como eso. También podría ir a echar un vistazo. La tecnología de Dragon Ball y la tecnología de Marvel podrían polinizarse de muchas maneras. En pocas palabras, a pesar de todas las células que había injertado y dominado, en el mundo de Dragon Ball, León era un científico de buena fe. Estratosfera, decenas de miles de metros de altura. Un colosal helicarrier de tecnología futurista flotaba como una ciudadela fantasma entre capas de nubes, utilizando motores antigravedad avanzados y camuflaje óptico. Este era el nodo de comando superior de SHIELD, el helitransporte del proyecto InSight. En el puente central, el director Nick Fury permaneció en silencio ante una pantalla principal que llenaba la pared. Su ojo solitario se clavó en el metraje, repitiéndose una y otra vez, cargado con algo que rara vez se permitía sentir: pavor y conmoción. En la pantalla. El momento, hace apenas 10 minutos, en que León levantó 2 dedos. La transmisión provino del satélite de reconocimiento Skyeye de SHIELD en órbita terrestre baja, con una resolución lo suficientemente nítida como para leer un titular en un periódico desde el espacio. A 1000 fotogramas por segundo, diseccionó una batalla que detonó todo lo que Fury creía saber. En el marco, León levantó 2 dedos. Calmadamente. Sí, 2 dedos. Y luego se borró todo lo vivo en un radio de casi 1 kilómetro. La floración de energía midió un cilindro de aproximadamente 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de alto. Edificios, vida, desaparecidos. Corrección. No todo. Un hombre permaneció intacto. Tony Stark. La violenta oleada se había curvado alrededor de Tony, e incluso había perdonado las flores y la hierba bajo sus botas. ¿Qué tan aterrador fue eso? El control a ese nivel rayaba en el arte casual. Este hombre era demasiado fuerte. La armadura de Iron Man de Stark todavía vivía dentro de la comprensión de Fury. León no lo hizo. Fury volvió a ver el clip. Y otra vez. Y otra vez. Nada especial a lo que aferrarse. Simplemente, enganchó los dedos. Y luego, devastación masiva. En el instante en que movió los dedos, detectamos un pico de energía, dijo la IA táctica de la nave al oído de Fury. El depósito de energía es interno, almacenado dentro del sujeto conocido como León. ¿Todo eso, dentro de su cuerpo?, murmuró Fury, temblando. Negativo. Nuestro análisis indica una reserva de energía aún mayor dentro de él. La producción que acabamos de observar fue menos de 1/1000ª parte de la capacidad total. ¿Qué diablos? El pulso de Fury se aceleró. Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo podría un cuerpo humano almacenar tanta energía? Pensó en una persona. El Capitán Marvel. Tal vez solo Carol podría replicar ese tipo de truco. León, mientras tanto, era un fantasma. No hay rastro de papel sobre cuándo apareció, no hay archivo sobre cómo se vinculó con Stark. Fury volvió a mirar el marco inmóvil. Eso era, claramente, una cola. No, Fury cayó en un largo y sombrío silencio. Ni siquiera Carol pudo hacer eso. Y dijo Fury por fin, volviéndose hacia su ayudante. Maria Hill respiró hondo. Sintió el temblor detrás de su estoicismo, el miedo primordial a lo desconocido. Este León no era un hombre ordinario. Con efecto inmediato, eleve la designación de amenaza de León al nivel alfa, ordenó Fury. Y clasifique todo en él como top secret. Shield de Yes Only. Y. Hizo una pausa, la luz se movía en un solo ojo. Recuerden a Black Widow. Quiero que nuestro mejor operativo esté integrado a cualquier costo. Tengo que saber quién es, de dónde viene, y qué, exactamente, le ha sucedido a su cuerpo. 3 días después, una reunión de científicos. León. En el momento en que León Ragnell entró, el Dr. Jo Jensen lo vio y se acercó con un cálido saludo. Dr. Jensen, me alegro de verlo, dijo León con una leve sonrisa. ¿Tú también estás aquí para la conferencia? Sí. Con el giro de Stark Industries, estoy ayudando al señor Stark, dijo Jensen. León, tengo que decir que tu trabajo fue excelente. Me inspiró mucho. ¿Mi papel? León se frotó las sien. ¿Qué papel? Mío, dijo Tony Stark, acercándose con un vaso y entregándole otro a León. Él sonrió. Compilé nuestra discusión en un artículo y lo publiqué a través del MIT. León, eres un genio, y el mundo debería verlo. Bueno, entonces, gracias amablemente, dijo León, sin preocuparse. Tony agregó, todavía sonriendo, también tengo un doctorado preparado para ti. A partir de hoy, eres el Dr. León. Espera, ¿en serio? León parpadeó.
¿El capitalismo simplemente es eso? Un completo fantasma sin registros oficiales, que nunca puso un pie en un salón de clases, y Tony podría conjurar un doctorado. Olvídalo, este era el mundo de Marvel. No te tomes todo demasiado literalmente. Tony trató a Leon con genuino respeto. Primero, el hombre le había salvado la vida. En segundo lugar, su poder era innegable. En tercer lugar, su conocimiento, tan amplio que incluso Tony estaba impresionado. Tony hizo las rondas, presentando a Leon a los científicos uno por uno. La atención de Leon se centró en una investigadora llamada Dra. Ellen Shaw. En su memoria, ella aparece en la era de los Vengadores, una vez bromeando que la línea de armadura original de Tony era torpe y obsoleta, luego pronosticando que la nanotecnología era el futuro, lo que Tony demostró más tarde. También fue pionera en la cuna de regeneración. Francamente, también se destacó porque, bueno, era agradable a la vista. Dr. Cho, dijo Leon amablemente, el señor Stark acaba de prepararme un laboratorio. Estoy planeando realizar algunas investigaciones allí. ¿Estarías interesado? Ellen miró a Tony. Tony sonrió. Correcto, ¿viste el artículo del MIT? Leon es el científico más enciclopédico que he conocido. Si el tiempo funciona, lo consideraré, dijo Ellen con una sonrisa cordial. Leon no presionó el punto. Se volvió, solo para chocar con alguien suave. Muy suave. Muy, felpa. Oh, lo siento. Murmuró una voz de mujer junto a su oído. Leon miró hacia abajo. Un pálido derrame de escote. Brillante, inmaculado. No hay problema, dijo Leon, reconociéndola de un vistazo. Cazampurga, en un instante supo que esto no era al azar. Shield tenía los ojos puestos en él. Habían enviado lo mejor que podían para acercarse. El acto inocente fue parte de la obra. Señor, su chaqueta está mojada, dijo Natasha Romanoff suavemente. ¿Te gustaría un cambio? Regresaré a mi habitación para cambiarme, dijo Leon. ¿Te importa si te paseo? Natasha ofreció con una sonrisa. Leon asintió. Claro. Ella deslizó su brazo por el suyo y se fueron, charlando en el camino. Ella sondeó, sutilmente. Claramente, Shield había tratado de mapear los gustos de Leon. ¿El problema? Durante días apenas había salido de su lugar. Entrenó. Comió. Durmió. Rutinas tan disciplinadas que rayaban en lo ascético. Si Tony pasaba por allí, Leon hablaba de tecnología. Eso fue todo. Ninguno de los cuales, Natasha podría seguirlo significativamente. Entonces, con un raro tiempo a solas asegurado, probó suavemente las preferencias. Dentro de la habitación, Natasha se volvió proactiva, ayudando a Leon con su chaqueta. En su palma, esperaba un pequeño parche de extracción de muestras. Un ligero corte de una uña levantaría una muestra de célula, dejando nada más que un hormigueo fugaz de picadura de mosquito. Ella movió, y las manos de Leon se cerraron sobre las suyas, firmes. Demasiado firme para resbalar. Él la miró a los ojos. ¿Cómo te llamas? Natasha, dijo, el calor coloreando sus mejillas bajo esa presencia constante y abrasadora. Entonces, Natasha, ¿te gusto? Preguntó Leon. En este punto, no era una opción. Se mordió el labio, actuando tímidamente. Sí. Leon no se paró en la ceremonia. La levantó y la puso en la cama. Ya que te gusto, tampoco seré tímido. Las luces cayeron a un suave resplandor. Aliento mezclado con aliento. La trampa de miel del cazador se convirtió en algo mucho menos seguro, para el cazador. Lo que comenzó como una operación se estableció, en cambio, en un entendimiento mutuamente silencioso y decididamente adulto. Desvanecemos los detalles aquí. Ambos han crecido, ambos consienten y la noche habla por sí misma. Natasha quería contraatacar. Pero se dio cuenta casi de inmediato de que su fuerza ni siquiera estaba en la misma liga que la de Leon Ragnell. Frente a él, se sentía como un cordero en la tabla de cortar. Desde la perspectiva de Leon, el poder de combate de Natasha no era alto. Poder de batalla. 35. Con un arma de fuego, eso era aproximadamente 7 veces un hombre normal. El propio poder de Leon ya había superado los 10.000. Desde que llegó a este mundo, había multiplicado por 10 su poder. A los 18.000, alcanzas el potencial de destruir planetas. En su nivel actual, Natasha no era rival, completamente a su alcance. Ella estaba atónita. Inmovilizada en el colchón, se congeló. Había planeado confiar en el agarre, bloqueos de articulaciones, estrangulamientos, para darle una lección a Leon.
Muy rápidamente, aprendió que cuando la brecha de fuerza es tan obscena, la técnica se convierte en una broma. Señor León, ¿no nos estamos moviendo demasiado rápido? Natasha jadeó, una súplica se deslizó. ¿No te gustó? Preguntó León. Natasha sintió que el barco del proverbial ladrón la llevaba al mar. Sin vuelta atrás, cerró los ojos. Hazlo. La sonrisa de León se volvió pícara. ¿Qué es esto? ¿No tomarás la iniciativa un poco? Natasha ayudó a quitarse la chaqueta y la camisa. De cerca, de pie frente a ella, León se sentía menos como un hombre y más como un dios menor. Demasiado fuerte. 3 horas después. León miró las manchas húmedas en las sábanas, genuinamente sorprendido. No era exactamente un dechado moral. Si ella se arrojaba a sus brazos, él no iba a fingir abstinencia. Ella estaba detrás de sus secretos, después de todo. Simplemente no había esperado eso. Si lo hubiera sabido, habría sido más amable, le habría dado al momento una pequeña ceremonia. Mirando a la pálida y gastada Natasha, León sintió un pinchazo de culpa por ser rudo. Levantó las sábanas para arroparla. Tienes habilidades sólidas. Quédate conmigo, semiguardaespaldas, dijo, rozando ligeramente su mejilla con los dedos. Preséntate en mi laboratorio mañana. Luego se dio la vuelta y se fue. Solo después de que él se fue, Natasha abrió los ojos. La fatiga parecía filtrarse desde su alma. Buen señor, no se cansa, pensó, un poco horrorizada. La primera ronda fue manejable. Después de eso, no recibió más que golpes críticos. En algún lugar allí, había intentado usar su micromuestreador para levantar una muestra de células, sin suerte. La aguja se deformó. La piel de León era absurdamente dura. Fuerte. Monstruosamente fuerte. Abajo, León atrapó a Tony Stark caminando con un brazo alrededor de cada uno de los dos modelos. Al ver a León, Tony dejó escapar un silbido y luego se acercó con un guiño. León, esa pelirroja era algo. Parece que estabas muy satisfecho. Por supuesto. León sonrió. Tony despidió a las dos mujeres y dijo, por cierto, su nueva compañía. Estoy invirtiendo. León levantó una ceja. Vaya. El nombre es Makino Technologies, ¿verdad? Tony continuó. Tomaré el 30%. Lo enfocamos en la energía de próxima generación. Tu tecnología. Yo manejo las operaciones. ¿Trato? Tony conocía el nivel de León. Las ecuaciones del reactor que León había esbozado eran más elegantes que el propio diseño de Tony. Tony tuvo que renunciar a él por él. Más allá de la potencia bruta, la tecnología del hombre era de primera clase. Trato, asintió León. Pero quiero que esos sistemas de laboratorio se entreguen pronto. No hay problema. Tony asintió con la cabeza. He reunido casi todo en tu lista. Además, hablé con Ellen Cho por separado. Ella también está feliz de ayudarte, aunque sus proyectos requerirán una gran financiación. El dinero es solo una herramienta. Lo necesito para construir equipo. De lo contrario, no me importa, dijo León. El poder lo era todo. Incluso en bancarrota, podía pedirle dinero a Tony, y Tony no diría que no. Aún así, León no subestimó el mundo de Marvel. Todavía había cosas que podían amenazar su vida. Solo en la Tierra estaban los celestiales, los antiguos, pesos pesados. Su fuerza actual no era necesariamente de primer nivel. Por ahora, mantendría las cosas discretas, al menos hasta Super Saiyan. Mientras tanto, en el dormitorio de arriba, Black Widow finalmente se apretó por el dolor y se sentó. ¡Ay! Ese bastardo no sabía el significado de la palabra cansado, ¿verdad? Sacó su teléfono y marcó a Nick Fury. Nick, dijo Natasha débilmente, su voz entreformada por el agotamiento. Misión fallida. Su piel es demasiado dura, no pude perforarla. Hizo una pausa y luego añadió, con los dientes apretados. Pero encontré la debilidad del chico. ¿Qué debilidad? Preguntó Fury. Natasha siseó. Es un mujeriego. Nick Fury frunció el ceño. El subtexto era obvio. Con el conjunto de habilidades de Natasha y, sin embargo, el niño había cambiado las tornas. El poder de esta persona era cualquier cosa menos ordinario. Me pidió que fuera su guardaespaldas, dijo Natasha. Sospecho que sabe que tengo una agenda, pero todavía me mantiene cerca. Su arrogancia le costará. Fury respiró lentamente. Observa todo. Hábitos, palabras, movimientos. Necesitamos datos concretos sobre este hombre. Natasha asintió. Entendido.
Tony Stark le tendió una trampa a Leon Ragnell en un laboratorio en Manhattan. Todo tipo de materiales experimentales llegaron en poco tiempo. Leon planeaba construir un androide, pero no del tipo Dragon Ball. Quería fabricar uno usando células de Majin Buu de su propio cuerpo. Después de adquirir las células de Buu, Leon las había estudiado de cerca. Para lograr la aterradora regeneración del original, necesitas un ki lo suficientemente fuerte. Cuanto más fuerte sea tu ki, más rápida será la recuperación. Recibe un golpe que supera enormemente tu producción actual y la regeneración se ralentiza. Buruan, Buru después de absorber a Gohan, fue el caso del libro de texto. Vegito lo golpeó hasta el borde donde incluso la regeneración luchó por mantenerse al día. En resumen, un ki alto, un rendimiento más fuerte de la celda Buu. Ki bajo todavía se cura, solo que más lento. Para el nuevo androide, Leon lo sembraría con sus propias células. ¿El beneficio? Si la creación, o cualquier IA que la guiara, alguna vez se volviera contra él, un simple movimiento de sus dedos podría colapsar su cuerpo. Combínalo con un reactor de arco. Una unidad en la línea del reactor interno de Android 17-18. El hardware de Tony podría soportarlo. Con Tony y el Shock para intercambiar ideas, Leon confiaba en que podría forjar un reactor de arco más avanzado, llámalo Super Saiyan, Full Power, en algún lugar más allá de Semi-Perfect Cell pero tímido de Perfect Cell. Eso fue suficiente. Aún así, el diseño aún tomaría tiempo. Necesitaba cultivar sus propias células. Tuvo que diseñar el nuevo reactor y resolver una producción sostenida similar a la energía infinita. Este no era un reactor de traje. Esto era algo que, mal manejado, podría romper el planeta. Estimación aproximada. 3 meses. También esbozó una cámara de gravedad. 100 de gravedad para entrenar. Empuja hasta Super Saiyan. Eso también llevaría tiempo. Mientras tanto, la vida era, beatitud. Parte de su día. Enterrado en el laboratorio, trabajando en tecnología con Ellen. Parte de ello. Entrenamiento puro. Y parte de ello. Un ritmo cálido y muy adulto con Natasha. Cuando había una misión, Natasha la manejaba. Cuando no había, bueno, Leon manejaba a Natasha. Natasha tuvo que admitir que estaba a punto de caer, con fuerza. Este tipo, no era normal. A veces, si el estado de ánimo golpeaba, robaban un partido amistoso rápido y consensuado en la oficina. ¿Agradable? Sí. Pero, Dios mío, el hombre tenía infinitas formas de mantener las cosas interesantes. Incluso con su condicionamiento de élite, la dejó sin aliento. Se sentía menos como un guardaespaldas y más como una salida de estrés. Terminó durmiendo en la cama de Leon todas las noches. Y a medida que pasaban los días, se deslizó una extraña dependencia. Podía ser desvergonzado en ese departamento, es cierto, pero también la llevaba de compras, a comer, a jugar. Para alguien acostumbrado a misiones de alto riesgo durante todo el año, estableciéndose así, no estuvo nada mal. Aún así, Natasha obtuvo una muestra de las células de Leon. No por aguja, por lo que él soltó en ella, cuidadosamente recogido después. Sin embargo, cuando Shield trató de analizarlo, no obtuvieron nada concluyente. Según cualquier medida estricta, Leon ya no era meramente humano, e incluso los fluidos que arrojaba estaban bajo su control. Incluso si Shield descifraba algo, veía todos los puntos de datos. ¿Clonarlo? Multa. La copia seguiría bajo el control de Leon. Por ahora, tenía 2 pistas principales. Diseño de cámara de gravedad. Fabricación de EVE Android. Un tercero, si lo contaste. La investigación de Shield sobre sus células, con su dinero. Cualquier resultado que quisiera, podía embolsarse tranquilamente. La vida es buena, murmuró Leon, con el brazo alrededor de una Natasha sudorosa, genuinamente divertida. Marvel realmente era un patio de recreo. De vuelta en el mundo de Dragon Ball, había sido un don nadie al borde de la carretera, cabeza gacha, haciendo pura investigación. Una vez que casi había terminado, Beerus había lanzado un Akai, y Puff, había aterrizado en Marvel. Salvaje. Aún así, Marvel, para él en este momento, era un vestíbulo de bajo nivel, un estanque de peces. Y a Leon le encantaba pescar. Jugó con otro pensamiento. Tal vez pasar por Kamartaj y estudiar magia. Los Namekianos, e incluso Majin Buu, tenían una verdadera aptitud para la brujería. ¿Se podría aprender la magia de Marvel? Antes de eso, sin embargo, se encargaría de la crisis que se avecinaba de Tony. Leon Ragnell no mencionó a Obadiah Stane ni a Tony.
Después de la muerte de Howard, ese tío prácticamente crió a Tony. Su vínculo era profundo. Si Leon lo dijera ahora, Tony podría no creerle. Incluso si lo hiciera, la gratitud más tarde no sería tan profunda. Era mejor dejar que Tony cayera primero en una crisis real, ese rescate importaría. Por ahora, estaban en buenos términos. Leon había salvado la vida de Tony. Tony gastaba libremente en él y le encantaba hablar juntos de tecnología, pero eso era todo. No es el tipo de confianza en la que juegas tu vida. Leon no necesitaba eso, de todos modos. Lo que necesitaba era la mente de Tony. Y lo necesitaba desesperadamente. Leon no era un artista marcial puro. Era, ante todo, un científico. Si la tecnología puede aumentar tu poder de combate, ¿por qué moler como Vegeta en la sala de gravedad? Pasó el tiempo. El poder de batalla de Leon alcanzó los 18.000. Más o menos lo mismo que Vegeta cuando vino por primera vez a la Tierra. Más o menos destruir planetas. Honestamente, Leon se preguntaba si podría volar la Tierra. Tenía células de Freezer. Sobrevivir en el vacío no era un problema. Pero en el momento en que dio forma a una esfera de energía en su palma, un feroz rechazo surgió a través de él. La sensación de que si realmente bombardeaba el planeta, un ejército de pesos pesados cósmicos aparecería en su puerta. Marvel parece un estanque de peces de bajo nivel desde el principio, pero más tarde, están Thanos, el anciano, Odín, los Beyonders, Kang, muchos que podrían amenazarlo. No era invencible. Además, ¿por qué volar tu patio de recreo? Amanecer, Leon y Natasha durmieron hasta tarde, enredados en sábanas hasta altas horas de la mañana. Luego fue al laboratorio para ver cómo estaba su androide cultivado. Una silueta rubia, chaleco y top corto, esculpida después de Android 18. Por ahora, no usó un reactor al estilo de Dragon Ball, sino que funcionó con un reactor de arco mejorado que Tony proporcionó. Poder de batalla. 205. Su nombre. Eve. Sí, la misma IA que Tony le regaló, ahora con un cuerpo. Bien. Leon estaba satisfecho. Después de una rápida batería de pruebas, puso a Eve a cargo de algunos proyectos. La cámara de gravedad, y el diseño de un reactor de grado Dragon Ball. Como IA, Eve no era creativa, pero con suficientes datos podía impulsar proyectos con la eficiencia de la máquina, perfecta para la iteración y la integración. En otros lugares, este tramo fue una era de explosión para Stark Industries. Después de que Tony anunciara el cierre total de la fabricación de armas, las existencias se desplomaron. Tony aprovechó la caída para recomprar acciones. Aumentó su control, y el bloqueo del 5% que le había regalado a Leon se completó a través de otras compras. Luego Tony se enterró en el laboratorio para diseñar un nuevo reactor de arco. Gen 1. Redondo. Gen 2. Triangular. Génesis 3. Rombo. Trabajando con Leon, Ellen Shaw y una corte de científicos, desarrolló Gen 4, todavía un rombo, pero mucho más desagradable. Su densidad de energía era aterradora, suficiente para alimentar a toda la ciudad de Nueva York. ¿Es desperdicio? Un solo vaso de agua pura. Leon lo comparó. En términos de Dragon Ball, aproximadamente 300 de poder de batalla. Piense en Piccolo, nueva era, más que suficiente para arrasar una ciudad. Montado en Eve, le permitió luchar alrededor de la marca de 200. En la armadura de Tony, debido a los sistemas aéreos, alrededor de 150. La energía es fija. La salida que utilice depende de las pérdidas de hardware, software e integración. El día de su lanzamiento, la tecnología sacudió al mundo. En el evento de prensa, Tony cambió la red de Nueva York al reactor ARC. La noche cambió al día en un instante. Las acciones de Stark, que habían estado en caída libre, se dispararon. Leon verificó su participación del 5%, la valoración se multiplicó de la noche a la mañana en decenas de miles de millones. No le importaba el dinero, pero convertirse en multimillonario merecía un pequeño brindis. Tony organizó una fiesta. Una noche, Leon se enfrentó a 10. Dejaremos que el eufemismo se mantenga. Adultos, consintiendo, siguiendo adelante. Mientras Tony dormía, llegó su crisis. Obadiah Stane no pudo evitarlo. Hizo su movimiento. Emboscó a Tony y sacó el nuevo reactor de arco del pecho de Tony. Sin él, la micrometralla en la sangre de Tony llegaría a su corazón. Temblando, arrastrándose, Tony se arrastró hacia el viejo reactor de primera generación. Yo, dijo una voz. Leon se quedó allí, girando casualmente el reactor Mark y Ark en su mano. ¿Cómo supiste que estaba en peligro?
Después de cambiar su reactor ARC de primera generación y sentir que la crisis pasaba, Tony finalmente exhaló, mirando a Leon Ragnell con incredulidad. Sentí tu ki. Se hundió, parecía que estabas en problemas, así que vine a comprobarlo, sonrió Leon. Ki. Tony parpadeó. Leon se rió entre dientes. Obadiah Stane robó tu reactor ARC. Yo me encargaré de eso. Tony se incorporó. Robó el reactor ARC de cuarta generación, dijo Leon a la ligera. Con tu Gen 1, ¿realmente crees que puedes igualar eso? Mientras hablaba, Leon giró los hombros, relajándose. Déjame. En el momento en que las palabras cayeron, el cuerpo de Leon se levantó del suelo. Un borrón, y desapareció de la vista de Tony. Tony respiró hondo, convocó su Mark III y se dirigió hacia la posición de Obadiah. Industrias Stark. Subsótano. No había nada de alta tecnología en la cámara, solo el sabor asfixiante del aceite de la máquina. Obadiah Stane se quedó solo ante el Iron Monger, colocando cuidadosamente un reactor de arco en forma de diamante en su carcasa. Una máquina de matar descomunal, brutal y hecha de metal, hecha de violencia. De más de 4 metros de altura, losas de armadura de aleación especial se superponían a través de su cuerpo en placas frías y relucientes. Obadiah había invertido un esfuerzo interminable, robando los esquemas originales de Mark y de Tony y doblando los restos recuperados de los 10 anillos, para aplicar ingeniería inversa a su última carta de triunfo. Vendedor de hierro. Mirando al gigante de acero que podía destrozar un pequeño ejército, se burló para sus adentros. Si Industrias Stark no estaba vendiendo armas, ¿se suponía que debían hacer caridad? En el instante en que el reactor de arco se bloqueó, lo sintió. Un poder aterrador cobrando vida. La producción de Iron Monger superó sus expectativas. ¡Wosh! Una figura cayó desde arriba. Obadiah frunció el ceño. ¿Un hombre, volador? Entonces el reconocimiento hizo clic. Tony había estado pasando tiempo con Leon últimamente. Incluso había hojeado algunos de los documentos técnicos de Leon y sabía que Tony había invertido en Machinotech de Leon. Simplemente no había esperado que este tipo podía volar. Abdías, Leon flexionó los puños. ¿Quieres que te mate a golpes o vas a salir bien por tu cuenta? Muere, gruñó Obadiah. La palma del traficante de hierro se dirigió a Leon, luego sus dedos escupieron lanzas de luz, cada una de 10 centímetros de ancho. Claramente, una imitación del Dodon Ray. Auge. El humo se elevó. En lo alto, Tony sintió que su corazón se tambaleaba. La verdad era que estaba preocupado por Leon. Un reactor de arco de cuarta generación podría arrasar todo Nueva York. Obadiah no tenía idea de cuánto poder estaba balanceando, si lo dejaba rasgar sin restricciones, ¿podría Leon aguantarlo? Tony sabía que Leon era fuerte. Simplemente no sabía qué tan fuerte. Entonces, Tony vio algo que lo dejó atónito. El ki de Leon estalló. Los números que Jarvis le dio hicieron que el cuero cabelludo de Tony se estremeciera. Según Jarvis, esa pequeña oleada de poder podría aplastar a Tony como una hormiga. Y ese era Leon apenas perdiendo una fracción de su fuerza. El humo se diluyó. Leon se quedó allí, ileso. Obadiah se congeló. ¿Lo que, nunca escuchaste la regla? Mucho humo significa que no hay daño, sonrió Leon. Su figura parpadeó, y en el mismo latido del corazón estaba justo en la cara de Obadiah, lanzando un puñetazo directo hacia adelante. Obadiah se balanceó hacia atrás. Grieta. Sucedió algo imposible. Su antebrazo de acero se arrugó hacia adentro, y en el siguiente instante todo el brazo murió. ¿Esto es fuerza humana? Obadiah se estremeció. Leon levantó casualmente una mano, y me arrancó todo el brazo. Obadiah levantó el brazo restante del traficante de hierro y abrió fuego. Los láseres y los rayos rastrillaron el espacio donde Leon había estado parado mientras forzaba el traje hacia atrás, tratando de abrir distancia. Demasiado aterrador. Eso no era un hombre. Cuando el aluvión finalmente terminó, Obadiah miró hacia la zona de impacto. La mitad del edificio parecía haber sido cepillado. Patético. Tienes un reactor tan fuerte, ¿y eso es todo lo que puedes hacer con él? La voz de Leon le susurró al oído. Obadiah se sobresaltó, los ojos se movieron hacia los lados. Leon ya estaba detrás de él y no tenía idea de cuándo había llegado allí. No. El horror se lo tragó. Esto estaba más allá de cualquier cosa que él entendiera. Entonces oyó el crujido húmedo del metal que se desgarraba. Su orgulloso Iron Monger se abrió como un juguete en las manos de Leon. Totalmente, completamente superado.
Se sentía como nada más que un juguete en las garras del otro hombre.